Estatuto docente de la provincia de Buenos Aires. Capítulo 2 de las obligaciones y derechos del personal docente. Artículo 6. Las obligaciones de los docentes son desempeñar digna, eficaz y responsablemente las funciones inherentes al cargo. Observar dentro y fuera del servicio donde se desempeñe una conducta que no afecte la función y la ética del docente. Formar a los alumnos en las normas éticas, sociales y con absoluta prescindencia partidaria y religiosa, en el amor, respeto a la patria y en el conocimiento y respeto de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Ampliar su cultura y su formación pedagógica, procurando su perfeccionamiento. Conocer, respetar y cumplir el presente estatuto y cumplir las normas que se dicten para mejorar la organización y el gobierno de la enseñanza. Artículo 6. Las obligaciones de los docentes son respetar las normas sobre la jurisdicción y la vía jerárquica en el docente administrativo y disciplinario. Declarar bajo juramento los cargos y actividades oficiales o privadas computables para la jubilación que desempeñe o haya desempeñado. Declarar y mantener actualizado su domicilio ante el establecimiento o repartición donde preste servicios, lo que subsistirá a todos los efectos legales mientras no denuncie otro nuevo. Declarar en los sumarios administrativos ordenados por autoridad competente siempre que no tuviera impedimento legal para hacerlo. Mantener el secreto aún después de haber cesado en su cargo de los asuntos del servicio que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales sea necesario. Artículo 7. Los derechos de los docentes son la estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación o destino. La percepción de una remuneración justa acorde a la responsabilidad y a la jerarquía de las tareas que realiza, es decir, un salario digno. El ascenso, la permuta y el traslado de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente estatuto. El progresivo crecimiento de las horas cátedra hasta el máximo compatible. El cambio de funciones en caso de la disminución o pérdida de aptitudes psíquico-físicas cuando no se alcancen a cumplir los requisitos establecidos para la jubilación por incapacidad. El conocimiento de las nóminas de aspirantes, de sus antecedentes y del listado por el orden de mérito en casos de concursos, contrataciones, ascensos, acercamientos, acrecentamiento de las horas cátedras y traslados. Artículo 7. Los derechos del docente son el derecho a la visita en toda actuación en la que sea parte interesada con las limitaciones que establece el presente estatuto y su reglamentación y leyes aplicables. La defensa de sus derechos mediante las acciones y recursos que este estatuto y demás normas legales establezcan. La concentración de tareas, el ejercicio de su actividad en las condiciones pedagógicas adecuadas, la consideración por parte de las autoridades de los problemas que afecten a la unidad familiar, el uso de la licencia reglamentaria, el goce de las vacaciones reglamentarias, la libre agremiación para defensa de los intereses de los profesionales, el ejercicio sin trabas de todo aquello de todos aquellos que son inherentes a su condición de ciudadanos. La obtención de becas por su perfeccionamiento cultural y profesional y la consiguiente licencia si fuera necesario. La participación en el gobierno escolar, integrando los distintos organismos de la Dirección General de Escuelas y Cultura, prevista en este estatuto y leyes pertinentes. La percepción de la indemnización que, por enfermedad profesional y o accidente sufrido en él o por el acto del servicio, establezcan las leyes que rijan la materia, sin prejuicio de otros beneficios y derechos que legalmente le puedan corresponder. Beneficiarse con el sistema de asistencia y previsión social que se establezcan y participar en el gobierno que les rige de acuerdo con lo que se establezcan las leyes orgánicas de cada entidad. El goce de una jubilación justa. Capítulo 4 del escalafón.
Artículo 11. Escalafón docente general quedará determinado por los cargos jerárquicos en el orden siguiente. A. Cargos en organismos de conducción técnico-pedagógica y orgánico-administrativa. Director de la repartición docente, subdirector de la repartición docente, asesor docente, inspector en jefe, inspector, secretario de jefatura, secretario de inspección de primera categoría, secretario de inspección de segunda categoría y secretario de inspección de tercera categoría. Cargos en servicios educativos u organismos de apoyo técnico de perfeccionamiento e investigación. Director de primera, jefe de primera en equipo interdisciplinario, director de segunda, vicedirector de primera, jefe de segunda en equipo interdisciplinario, director de tercera, vicedirector de segunda, regente técnico o de estudio en establecimientos con ingreso de hora cátedra, coordinación de centros o distritos, secretario en jefe de área, presecretario, subjefe de área, ingreso por cargos de base, maestro, maestro especial, técnico docente, ingreso por horas cátedra, profesor, y ingresos por horas cátedra, ayudante de cátedra. También encontramos jefe de preceptores, subjefe de preceptores, preceptor residente, ingreso por cargo de base, preceptor, jefe de medios de apoyo técnico pedagógico, ingreso por cargo de base, encargado de medios de apoyo técnico pedagógico y bibliotecario. Capítulo 5 de la estabilidad. ¿Qué es y cuándo se consigue? Artículo 18. La estabilidad laboral se refiere al derecho que garantiza al trabajador la conservación de su empleo. Artículo 17, perdón. Como se expresa en el artículo 17, el personal docente titular tendrá derecho a la estabilidad en cargo, categoría, jerarquía y ubicación o destino, mientras observe una conducta que no afecte la función y la ética docente y conserve su eficiencia profesional y la capacidad psicofísica necesaria para su desempeño, salvo en los casos establecidos en el presente estatuto. Ahora sí, artículo 18. El derecho a la estabilidad se pierde cuando el docente reúne los requisitos exigidos para obtener los beneficios jubilatorios máximos, o el docente obtenga dos calificaciones inferiores a 6 puntos en el periodo de 5 años, o una calificación inferior a 4 puntos, aunque estas calificaciones alternen en cualquiera de los cargos docentes dentro de la misma rama de enseñanza, cuando se desempeñe más de uno. Estos casos, la rama técnica dispondrá la realización de una investigación a fin de emitir un criterio sobre la procedencia del cese, y este se producirá previo al dictamen del Tribunal de Disciplina, cuando el docente haya agotado el plazo máximo previsto en situación de disponibilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, o por sanción expulsiva dispuesta conforme con las normas del estatuto, o bien cuando el docente, en violación de las normas que fija este estatuto, gestione o acepte nombramientos o ascensos en contra de sus disposiciones expresas, perdiendo el beneficio obtenido antiestatutariamente. Artículo 19. El personal docente solo podrá ser trasladado cuando así lo solicite, cuando resulte necesario para la instrucción del sumario administrativo o cuando medie razones de orden técnico debidamente fundado o de reubicación por disponibilidad. En ningún caso el traslado podrá alterar el principio de una unidad familiar ni producir situaciones de incompatibilidad con otros cargos y horas cátedras titulares. Artículo 20. El personal docente solo podrá ser disminuido de jerarquía a su solicitud o por sanción disciplinaria dispuesta en sumario instruido de acuerdo con las normas del presente estatuto. Capítulo 6 de la disponibilidad. Tiene una interrelación con la estabilidad y es la contracara de esta última. Artículo 21.
El personal docente titular quedará en situación de disponibilidad cuando sea suprimido el cargo o asignatura en los que está designado o sea disminuido en el número de horas cátedra de las asignaturas que dicta. Artículo 22. El tiempo máximo durante el cual se podrá permanecer en disponibilidad es de 5 años. Transcurrido el mismo, el docente cesará. Durante el primer año de dicha situación, se percibirán íntegramente los saberes y los restantes serán sin retribución alguna. Artículo 23. Todo docente en esta situación de disponibilidad deberá ser reubicado transitoriamente por el Tribunal de Calificación descentralizado, siempre que exista vacantes. Artículo 24. El Tribunal de Clasificación Central deberá ofrecer anualmente destino definitivo si existieran vacantes o aquellas docentes en situación de disponibilidad. Artículo 25. Para la reubicación transitoria o definitiva, en cargo u horas cátedra diferentes a las que revis- revistaba, el docente deberá poseer los títulos habilitantes para el ingreso a la docencia al momento de la reubicación. Artículo 26. En ningún caso la reubicación transitoria o definitiva podrá alterar el principio de unidad familiar ni organizar situaciones de incompatibilidad con otros cargos y horas cátedra del titular. A los efectos de cese, se computará la suma de los periodos no trabajados por el docente en cada situación de disponibilidad hasta alcanzar el plazo máximo establecido en el artículo 22. Capítulo 8 de las remuneraciones. Artículo 31. La retribución del personal docente según corresponda estará integrada por la asignación mensual por su cargo o horas cátedra que desempeñe, la bonificación por antigüedad, la bonificación por desempeño en los en medios desfavorables, la bonificación por función diferenciada, la bonificación por función especializada y la bonificación por prolongación de la jornada habitual. El docente percibirá además los subsidios por matrimonio, prenatalidad, natalidad, escolaridad y carga familiar, y cualquier otro beneficio que eventualmente el Estado fije para todos sus agentes de acuerdo con las normas que rigen la materia. Artículo 32. La asignación mencionada en el artículo 31, el inciso A, se integrará por el sistema de índices que serán establecidos para cada nivel y modalidad de la reglamentación. Artículo 33. La bonificación mencionada en el artículo 31, el inciso B, se hará saber la asignación por cargo u horas cátedra de acuerdo con la siguiente escala. Al año el 10%, a los 2 años el 20%, a los 4 el 30%, a los 7 el 40%, a los 10 el 50%, a los 12 el 60%, a los 15 el 70%, a los 17 el 80%, a los 20 el 100% y a los 22 años el 110% y a los 24 el 120%. Cuando el docente desempeñe más de un cargo, esta bonificación se le abonará en cada uno de ellos, teniendo en cuenta la mayor antigüedad que se acredite. Artículo 34. La bonificación por antigüedad será ajustada teniendo en cuenta la antigüedad total en la docencia. Para eso se acumularán todos los servicios no simultáneos de carácter docente, según lo especificado en el artículo 2, fehacientemente acreditados y presentados en jurisdicción nacional, provincial o municipal, en establecimientos incorporados de enseñanza oficial o simplemente autorizados. Si para este último caso aprobará haber efectuado los aportes en respectiva caja de jubilaciones. No se computarán los servicios mediante los cuales se haya obtenido beneficio jubilatorio alguno, salvo que se renuncie al mismo. El reajuste de la antigüedad se realizará mensualmente para el personal docente que reviste en carácter de titular, interno o provisional. El personal suplente se le reajustará el 1 de enero de cada año y se hará efectiva la bonificación a partir de la fecha en que se cumplan los plazos fijados por cada periodo. Artículo 35. Las situaciones de servicio activo contempladas en el artículo 4 no interrumpen la continuidad del cómputo de los servicios. Artículo 36. La bonificación por desempeño en medios desfavorables será efectiva de acuerdo con la clasificación de los establecimientos del artículo 10 y su reglamentación. Artículo 37. Esta bonificación por fusión especializada se abonará cuando a un mismo cargo o grado jerárquico
jerárquico correspondan funciones que exijan determinada especialización. La reglamentación establecerá los casos que dicha bonificación debe hacerse efectiva. Esta bonificación por función diferenciada se abonará cuando a un mismo cargo o grado jerárquico correspondan funciones que produzcan mayor desgaste psicofísico. El Poder Ejecutivo establecerá los porcentajes y montos de las bonificaciones establecidas en el artículo 36 y 37. Artículo 38. Cuando en forma transitoria se asigna a un docente funciones de un cargo de mayor jerarquía, se le abonará la retribución que corresponda a ese cargo. Si a un establecimiento se le asigna una categoría superior, al personal jerárquico del mismo percibirá la retribución correspondiente a la nueva categoría. Cuando se le asigne una categoría inferior, al personal jerárquico continuará percibiendo la remuneración correspondiente a la categoría anterior. Artículo 39, reemplazado por la Ley 13.157. Se establece que la retribución especial por egreso sin cargo de reintegro equivale a 6 sueldos básicos más antigüedad sin ningún tipo de descuento cuando la gente cese por causas, condiciones que prevé la norma, habiendo prestado 25 años de servicio en la Dirección General de Cultura y Escuela. Vigencia del 1 de julio del 2005, reglamentada por el decreto número 1859 del 26 de agosto del 2005. Capítulo 19. De las provisionalidad, pro- de las provisionalidades y suplencias. Artículo 107. Se considera provisional al docente que se designe para cubrir un cargo u hora cátedra vacante por traslado sin supresión de cargo u horas cátedra, ascenso, renuncia, cesantía, exoneración o fallecimiento de un titular, o creación o desdoblamiento de grados, grupos o ciclos, secciones, turnos, divisiones o establecimientos. Se considera suplentes al docente que reemplace a un titular o provisional ausente. Artículo 108. La designación del personal provisional y suplente se efectuará en la siguiente orden de prioridad. 1. Con los postulantes inscriptos en el listado confeccionado por el Tribunal de Clasificación, a tal efecto, los que deberán reunir las condiciones exigidas para el ingreso a la docencia. 2. No existiendo postulantes que reúnan las condiciones del artículo 57, inciso C, o existiendo, no aceptasen la designación del Tribunal de Clasificación, confeccionará un listado complementario de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la reglamentación para cada dirección docente. Artículo 109. El personal docente provisional cesará al cubrirse el cargo u horas cátedras con un docente titular, al cubrirse la vacante con un docente titular con reubicación transitoria o servicios provisorios. Según texto de la Ley 13.170, al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar, en los casos que el docente no haya contado en el momento de suceso con título habilitante para el cargo, horas cátedras o módulos que desempeñe. Artículo 110. El personal docente suplente cesará cuando, al integrarse el titular o provisional ausente, o en caso de no existir vacantes en el distrito, excepcionalmente al cubrirse el cargo u horas cátedra con un docente con reubicación transitoria o servicios provisorios. Según Ley 13.170, al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar, con los casos en los casos que el docente no haya contado en el momento de su ascenso con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos que desempeñe. Artículo 111. El docente provisional no adquiere derecho a permanecer en cargo u horas cátedra sino que la titularidad sea consecuencia del orden de los méritos que ocupe en el listado de ingreso a la docencia. Artículo 12. 112. El docente suplente adquirirá carácter de docente provisional al quedar vacante el cargo de horas cátedra que ocupa. Artículo 113. El cómputo de la antigüedad o la remuneración del personal provisional y suplente durante el periodo de vacaciones y recesos será proporcional al tiempo trabajado por el docente en el correspondiente ciclo lectivo.
Capítulo 20 de las licencias. A partir de la negociación en el ámbito paritario, se ha logrado ampliar las licencias previstas en el estatuto. Entre ellas fueron licencia por enfermedades crónicas, licencia por fertilización asistida, licencia por exámenes médicos, preventivos, interrupción del periodo de vacaciones, adecuación de la licencia por adopción de ley, promoción y protección infantil. Artículo 114. El personal docente tiene derecho a licencias por las siguientes causas: por enfermedad o accidente de trabajo, por examen médico prematrimonial, por matrimonio, por maternidad o adopción, por nacimiento de un hijo, por atención a un familiar enfermo, por donación de sangre, por razones de profilaxis, por una unidad familiar o cuidado de un familiar a cargo, por duelo familiar, por examen médico, por incorporación a un servicio militar, por servicio militar o incorporación de la reserva de la Fuerza Federal Argentina, por preexamen y examen, por citación de autoridad competente, por vocación anual, por donación de órganos, por causa particular. Este es un trabajo realizado para la materia política, legislación y administración de la tarea docente del profesor García Rubén, por las alumnas Martín Rocío y Larrinoa Paula.